Hola, amigos queridos. Bueno, hoy voy a hacer una reflexión. La verdad que a mí particularmente me encanta, siempre me gustó mucho la política. Soy hijo de un padre médico, pero que fue militar y que estuvo muy metido en la política, ¿no? Con Perón y todas esas cosas. Y desde chiquito yo me acuerdo tener 9 años y estar escuchando las reuniones con los amigos, ¿no? Que eran como gente de la inteligencia militar y todas esas cosas, y era apasionante. Siempre me encantó la política, porque es como una forma reflexiva de, de agudizar la inteligencia para resolver los problemas sociales, humanos, digamos, ¿no? De funcionamiento de las sociedades. Pero bueno, no voy a hablar de política específicamente, sino de energía dentro de lo que es la política, ¿no? Porque me recuerdo cuando una vuelta tuve en la juventud, bueno, tuve un episodio policial y un amigo que en ese momento era secretario de juzgado me ayudó a resolver el problema que tenía, y en una charla con mi papá y este secretario escuché que decía que justo en ese momento habían cambiado el sistema judicial, porque hasta ese entonces las personas que eran detenidas en la calle por cualquier circunstancia iban a comisaría y dependían de la comisaría y del comisario. Entonces, bueno, gracias a esa circunstancia de que recién el comisario resolvía lo que pasaba con el problema, y recién iba a juez, a la cámara, pasando por la decisión del comisario. Entonces, ¿qué pasaba? Este tipo de secretario de juzgado decía que estaba muy preocupado, porque al cambiar, claro, como eso era corrupción, porque lo que hacían en las comisarías era pedirle al delincuente un porcentaje para zafar. Entonces el secretario del juzgado decía que estaba preocupado porque, si bien eso era lo correcto que había que hacer, eso iba a generar algún tipo de resultado dentro de la fuerza policial, porque se sabía que el 80% de los ingresos de los policías no eran el sueldo, que eran unos sueldos ridículos, ¿viste? Entonces, él estaba preocupado porque decía, esto va a traer cola. O sea, de alguna manera la institución va a tener que generar de otro lugar, a través de otro mecanismo, su dinero para pagar a todo el mundo. Entonces, al poco tiempo, me quedó grabado, porque al poco tiempo, como que te diga, al mes que este secretario le dije eso a mi papá y que yo escuché, fue que secuestraron a Mauricio Macri, que en ese momento era el hijo de Macri, el, el empresario, por plata, ¿no? Y que fue el famoso caso que, bueno, en vez de decir que lo había secuestrado la institución, que es lo que había pasado, que, ¿no? Porque él decía que iba a empezar a haber secuestro, decía este secretario, que era como una forma que tenía la policía de generar dinero, ¿no? A través de los secuestros. Entonces fue que pasó con Macri, que lo secuestraron, bueno, y se pagó no sé qué cantidad de plata, terminó, no voy al caso, pero poniéndolo a la realidad de este momento, hay algo en lo que yo me doy cuenta, y es que anteriormente, hasta ahora, los seres humanos, la parte de los poderes, ¿no? La máxima, como decir, la máxima cantidad de poder acumulado, las formas cuando competían los poderes, ¿no? Que estaba como el macho alfa y después venían los nuevos generaciones a pelear por el poder. Bueno, lo que históricamente la historia de la humanidad con los poderes era que estaba el poder hegemónico, pero después, cuando ese mismo poder, por decadencia natural de los ciclos,
se debilitaba, otros poderes lo peleaban. Y la forma de resolverse siempre era a través de una guerra. Hasta ahora los seres humanos hemos vivido resolviendo nuestras diferencias en última instancia con la guerra militar. ¿Qué pasa? Ahora, con el tema de las armas nucleares, la posibilidad de resolverlos militarmente ya no existe, porque ya sabemos todos, y especialmente los militares, que yo conozco mucho el tema, que de una guerra nuclear no se salva, ni siquiera se salva un gobierno, no se salva el planeta entero, ¿no? Una guerra en cualquier escala. Ahora, claro, fruto de esta comprensión están haciendo, como está haciendo la India y Pakistán, bombas pequeñas, así, chiquititas, acotadas, para que destruya nuclearmente, pero acotadamente. Ya ni tiran una de estas últimas generaciones, que tiran una y se va toda la mierda. Entonces, la reflexión que yo tengo es, o casualidad, ¿no? Como yo hace rato que, como doy estas charlas, hace rato que vengo diciendo, ¿qué pasa con la humanidad? Que si hay una pelea nuclear, se termina el mundo. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a dejar las guerras? ¿No? Es la pregunta que yo siempre me hice. Y en este caso, la observación es, así como me dijo el secretario sobre el tema del dinero con la policía, es si los poderes no pueden usar la guerra porque se mueren, pierden todos, ¿cómo van a pelear? Era la pregunta que yo me hacía, ¿no? Y el cómo van a pelear es el coronavirus, ¿no? O sea, van a pelear, van a hacer la misma guerra, pero a través de otros mecanismos. El mecanismo más viable que hasta ahora están intentando es el económico, pero ya vemos cómo el entramado económico tampoco resiste a la guerra. ¿Por qué? Porque, bueno, vemos que en esto, como la pandemia, ¿qué demuestra? Que la economía se emite plata de cualquier manera, y es como una especie de, la economía está haciendo una especie de desnudamiento de que todo es una mentira enorme, que es como creemos en el valor del dólar porque todos decimos que lo creemos, pero que en realidad detrás de eso es todo como una cosa que no abstracta, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si la guerra no se puede resolver por medios, como pasa con China, ¿no? China le copió al sistema capitalista, le copió al poder hegemónico mundial su mecanismo de control, que era crear el capitalismo y crear el comunismo, para que vos una de las dos formas te tengan dominado. Bueno, China muy hábilmente, como son los chinos, realmente por algo es un pueblo con tantos años, siglos y miles de años de historia, que hicieron hábilmente, le copiaron el capitalismo, primero le copiaron el comunismo y después le copiaron el capitalismo. Hicieron, o sea, le copiaron a los poderes, porque ellos sí que saben quiénes están detrás de los poderes, ¿no? Entonces, ¿cómo frenar a China? Era la cosa, porque China fue así, se hizo una máquina de producción, ¿no? Así como el poder dijo, dominando el dinero, dominamos a la gente, China fue más astuta y dijo, dominando la manufactura, que es lo que todos consumimos, porque sí, todos consumimos a través del dinero, pero el dinero viene a través de la manufactura. Entonces fueron tan hábiles que en vez de dominar el dinero, que ya estaba dominado por los bancos, fueron a dominar la manufactura. Y así fue que están desbancando de a poco, porque estaban en el 16 del ranking de la riqueza, y ahora fueron aumentando a 10, a 5, y casualmente este año 2020 pasaba a ser la primera potencia mundial. Este año 2020, ¿no? Vaticinado el año pasado. O sea, esto es un dato del año pasado, que esperaban que China el 2020 llegara a ser la primer potencia mundial. Obviamente, la guerra, si no hubiera bomba nuclear, le hacen una guerra militar
y lo hacen mierda. Pero como China fue súper hábil y desarrolló un arsenal nuclear que creo que hoy por hoy es casi igual que el de Estados Unidos y el de Rusia, los tipos intentaron hacerle la guerra comercial. ¿Qué pasa? Cuando fueron a hacerle como Bill Clinton le hizo a Japón, cuando Japón estaba logrando un poder, fue y le obligó a través de amenazas con sanciones devaluar la moneda. No, revalorizar la moneda, porque entonces al vos revalorizar la moneda perdés el mercado porque empezás a ser caro. Entonces le hizo lo mismo Bush intentó hacer lo mismo, fue a China, lo amenazó de la misma manera que amenazó a Japón, y los chinos, como son súper inteligentes, le dijeron, ah, sí, bueno, si ustedes nos ponen sanciones económicas, nosotros vendemos al otro día todos los bonos americanos de la deuda externa, que eran no sé, como la mitad de la deuda externa norteamericana, eran con los bonos que habían comprado astutamente los chinos. Resultado, se vino Bush, no pudieron hacer nada y se dieron cuenta de que por el lado de las sanciones y el valor de la moneda, que es lo que manejaban los chinos muy bien, porque subsidiaban todo, entonces, ¿cuál es la próxima carrera? Intentaron, después de eso, que fue de Bush, imagínense, la primera intento de sanciones fue Bush, después vino lo de la recesión mundial. Se dieron cuenta de que China se fortalecía gracias al comercio mundial, le vende a todo el mundo. Entonces, ¿cuál fue la guerra? La guerra es recesión. Provoquemos recesión para que nadie le compre y se fundan. Si vos sos un productor de algo y te dejan de comprar, te fundís obligatoriamente. Entonces le hicieron esa movida, que fue la del 2009, cuando crearon a través de un mecanismo se llamaba securitización, que podías volver ¿cómo se diría? Rehacer un préstamo, ¿no? Bueno, no voy a decir los detalles, pero fue el origen. Crearon un truco económico en el que crearon una burbuja. Y después de la burbuja, en la que todo era de la plata sobra, vos ibas a comprar por una casa y te decía, compre 2. Si querías comprar un auto, compre 3. ¿Viste? O sea, inventaron plata fraudulentamente porque o sea, eran, como te dice, hipotecas que se podían rehipotecar. La primera hipoteca, el valor es la casa. La rehipoteca fue un invento que generó que cuando explotó la burbuja se fue toda la mierda y crearon una recesión mundial, la famosa última recesión antes que esta, la del 2009, 2008, 2009. Así todo, ¿qué pasa? Los chinos, como son tan inteligentes, se las arreglaron, empezaron para no fundirse, empezaron a poner plata en el mercado interno, y como son tantos consumidores, los tipos se la rebancaron. Otra vez se recuperaron y siguieron siendo el motor. ¿Qué pasó? Otra vez, ¿cómo lo podemos frenar? Creemos otra recesión mundial más grande, porque esa recesión mundial falló porque la primera recesión esa provocada, falló porque al crear recesión, los sistemas económicos locales, ¿no? En Europa y en Estados Unidos se resintieron tanto, o sea, algo para hacer caer a los chinos terminó haciendo caer a sus propios mercados, porque ellos se sacrificaban sus mercados, ¿no? En Estados Unidos la gente se tiraba de los edificios en la crisis, ¿no? Acá recortaban los hospitales, hacían un desastre. Entonces, ¿qué pasó? Que como tenían que crear recortes, el daño económico local, que se suponía que era el daño colateral, el verdadero daño era que la recesión destronara a China. El daño local fue tan grande que empezaron a perder los gobiernos asociados a las élites, empezaron a perder
políticamente. No les surgió Podemos, por ejemplo, acá en España, en Estados Unidos también se fue toda la mierda, surgió Donald Trump, ¿no? Como que el mecanismo que se suponía, la recesión que se suponía que iba a mandar a la quiebra China, tuvieron que frenarla, porque se dieron cuenta de que corrían peligro de perder sus propios territorios en Europa y Estados Unidos, por encima de todo, ¿no? Que ahí están los poderes más grandes. Entonces, ¿cómo quiero llegar al COVID? Bueno, siguió la cosa, China se recuperó al punto en que este año iba a ser la primer potencia mundial, con lo que eso significa. O sea, en un sistema que durante 100 años el poder económico de los bancos, de tanto trabajo fino que hicieron para lograr crear la potencia de Estados Unidos, crear la potencia de la Unión Soviética, sacar la Unión Soviética para que quede la hegemonía mundial de Estados Unidos por encima de todo, entonces China le desbancó completamente la cosa. No se iban a quedar quietos, y que sea la primer potencia mundial, China es como decir el Estados Unidos, y ese poder perdió. Y como eso no puede suceder, porque los poderes tienen que luchar hasta morir, ¿qué inventaron? La guerra bacteriológica. O sea, sí, el virus es chino, al margen de eso, como yo digo, la verdadera política es secreta y nunca se va a saber como se dice, el trasfondo de la política. Lo que vos ves es como el iceberg, ¿viste? Lo que nosotros vemos, los políticos que nos gobiernan, lo que sale a la luz en los medios de comunicación es como una ficción que hacen para que nos creamos todo lo que ellos quieren que crean, pero en el fondo es todo intereses económicos, básicamente, intereses de poder, que es mucho más fuerte que el poder económico. La cuestión de que dijeron, bueno, creer otra recesión, y están usando como mecanismo de recesión el virus. La verdad que es una cosa increíblemente eficiente, porque ¿cuál es el virus? El virus no les interesa como la época, qué sé yo, de las otras pandemias, ¿no? Como la española o la amarilla, ¿viste? Esta vuelta diseñaron un virus que mate la menor gente posible, pero que cree el mayor pánico posible. O sea, es un virus perfectamente elegido y desarrollado. Entonces, ¿cuál es la situación? Pánico. ¿Cómo es la manera que se va a crear la recesión que está empezando a ver? Porque esto recién empieza, o sea, los movimientos se procesan en tiempo, no es una cosa que vos decís, este virus, no, lo estudiaron hace 10 años, lo prepararon, ¿no? Y el resultado de este virus es lo que es. China perdió una cantidad enorme de potencia económica, creo que, no sé, ¿cómo se dice? El crecimiento de 16 o no sé cuánto bajó a 6, como que te digo. O sea, económicamente la pérdida son de miles y miles y miles y miles de millones de dólares en comercio, porque si está todo el mundo encerrado en sus casas, si está todos los países en pánico, nadie está consumiendo nada. Esa es la realidad. Entonces, están creando de a poco la recesión, porque ni hablar cuando el próximo año tengan que cubrir toda la plata que están emitiendo ahora, los bonos que están dando para supuestamente salvar a la gente. Cuando haya que pagar toda esa plata, la recesión va a ser de 10 años. O sea, si la anterior recesión, hasta que pasó el anterior ataque, fueron 3 años de recesión mundial aguda, esta vuelta con la pandemia va a ser 5 años como mínimo, al margen, ¿no?, de que cómo China responderá a eso, cómo se adaptará. Yo creo que la verdad que, como muestró la historia de la humanidad, todos los cambios fueron completamente como unos crecían, otros no crecían, nada se sabe. La realidad, los chinos tienen una capacidad de supervivencia muy grande, porque fue casualmente los últimos esclavos
que existieron fueron los chinos, ¿no? Los primeros esclavos fueron los que trajeron de África, y los últimos esclavos con los que se hizo el oeste en Estados Unidos, si vos ves las películas, eran todos chinitos que iban ahí a trabajar como esclavos a la ferrocarriles. Entonces, o casualidad, porque siempre la vida es así, el que está abajo después está arriba, el que está arriba después está abajo, y los chinos, que fueron como los últimos esclavos, ahora por naturaleza suenan como que van a ser los próximos poderes, ¿no? Veremos, pero quiero aclarar esto porque si bien es una cosa media que no nos gusta hablar, ver la perspectiva esa nos hace cambiar, porque la locura grande es cuando vemos y decimos, no sé lo que pasa, todo lo que sale en los medios sobre este virus es contradictorio, nos dicen una cosa y hacen otra, y nadie sabe lo que va a pasar. Pensaban, Donald Trump decía que en 2 meses se terminaba, y ya pasó un montón de tiempo. En Argentina hace 170 días que están encerrados, viste, un país 6 meses con economía en negro para subsistir, es terrible, y acá es terrible, en todas las es terrible, pero es muy loco que eso terrible sea, no sé lo que está pasando. Entonces, no solamente que si vos no sabés lo que está pasando, poco puedas hacer, porque no, si vos no sabés lo que está pasando, es como decir, no sé dónde estoy, ¿cómo vas a llegar a algún lado? Es imposible. Entonces, esto es lo mismo. Lo bueno de esto que yo te quiero transmitir es que por lo menos sí sé lo que está pasando. O sea, y después de, si sé lo que está pasando, yo tendré que ver cómo me adapto a esta situación y cómo sobrevivo a esta situación. Porque acá no se trata de sobrevivir económicamente, porque vos podés poner el gas en el mínimo y arreglarte como se está arreglando toda la gente, que no se puede creer, pero se están arreglando, pero hay mucho más que eso. Hay qué hago yo como individuo, qué hago yo como ser existente, porque la vida no es solamente comer, trabajar y dormir, ¿no? Hay la perspectiva, los hijos, los nietos, el futuro, ¿no? Hay muchísimo más que está en juego. Entonces, si vos sabés qué está pasando, mirá, esto es una guerra comercial, básicamente, a través como no pueden tirar bombas, porque la bomba atómica no mata todo, tiran lo que sea necesario tirar, y van a hacer cualquier cosa, pero menos usar la guerra militar. La guerra militar es impensable, a pesar de que hoy en día están todo el tiempo peleándose militarmente, ¿no? Haciendo ejercicios militares, los norteamericanos en el de China, los chinos en el no sé dónde, ¿viste? Pero la realidad es que militarmente no puede haber una confrontación. Entonces hay que ver qué otras cosas van a pasar. Y hay que saber y hay que estar muy lúcido. Lo que menos hay que estar es confundido, desinformado y por sobre todas las cosas desmoralizado, porque el truco es la desmoralización. Todo esto que la gente siente, que se salen a la calle y por la libertad, toda esa resultado humano en favor y en contra de la manipulación es correcto. Lo único que no saben qué están manipulando. Vos protestás, pero no te quejás de la mascarilla ni de la libertad. Te quejás de que algo está pasando, te están rompiendo el orto y no sabes quién te lo está haciendo. Entonces, la claridad de este video es, por lo menos para que sepas, mira, está pasando esto, ¿cómo me voy a alinear? ¿Cómo voy a estar preparado? ¿Cómo me voy a fortificar? Porque es como diciendo, viene el huracán, prepárate, que no te agarre distraído. Bueno, larguísimo, pero la verdad, necesario.